Bienvenidos a Conexión Hormonal, un espacio creado para hablar sobre endocrinología y temas asociados a la misma. Este podcast es creado para desmentir mitos y aclarar verdades sobre esta especialidad. Nos acompañarán diferentes compañeros en el área, endocrinólogos, nutricionistas y demás especialidades que estaremos tratando dependiendo del tema a tocar. En el día de hoy nos acompaña una amiga, una colega a la cual aprecio mucho, que es la doctora Rosa Santos. Bienvenida, doctora Rosa Santos, a nuestro episodio de Conexión Hormonal. Y en el día de hoy estaremos abordando sobre el tema endocrinología y su importancia. Hablaré un poquito más sobre mi compañera para presentarla más a fondo. La doctora Rosa Santos, como dije, es endocrinóloga, tiene una alta especialidad en neurohipófisis, en neuroendocrinología. Esto ya basado en la hipófisis, perdón que puse hipófisis adelante, pero basado en todas las alteraciones neurológicas asociadas a esta área. Rosa, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación a este espacio que promete mucho para desmentir mitos, como tú bien decías, y aclarar muchas situaciones que nosotros vivimos a diario en la consulta y que tal vez pueden impactar de una forma positiva en la calidad de vida de los pacientes. Por desconocimiento podemos omitir cosas que tal vez se puedan aclarar en este espacio de una forma sencilla, no tan, vamos a decir, científica, y lo podemos hablar así de forma natural que lo puedan identificar los demás. Sí. Rosa, ¿sabes que siempre hay algo que cuando llega un paciente por primera vez que lo envían a nuestra consulta, una pregunta que no sé si te hacen, que es frecuente, es, doctora, ¿y qué es la endocrinología? ¿Qué hace la endocrinología? Exactamente. Claro. Entonces, ¿qué podrías decirnos? ¿Cómo podríamos explicarle a nuestro paciente de qué se trata nuestra especialidad? Bien, mucho me pasa eso, que los pacientes van pensando en que solamente o es tiroides, o es diabetes, o es el sobrepeso. Pero yo siempre les explico que el endocrino tiene que ver con todo en general, porque cada glándula que produce una hormona, que es el enfoque de nuestra especialidad, tiene un efecto a un órgano distante a donde se produce. Entonces, de aquí que tenemos la hipófisis, donde salen todas las hormonas precursoras para tanto la producción de la hormona tiroidea, de la suprarrenal, ¿verdad? De los ovarios en la mujer, por ejemplo, y que todo esto tiene que ver que sí con la fertilidad. También hablamos de osteoporosis, o sea que la endocrino tiene que ver con muchas áreas, vamos a decir, con muchos sistemas, y que no solamente se engloba la parte de que sobrepeso, de que obesidad, de que diabetes, tiroides, o sea, hay mucho más que ver en la endocrino. Como mencionaste, las hormonas, que es de lo que se encarga la especialidad, la endocrinología es la ciencia que trata las hormonas, por así decirlo. Estas hormonas juegan un papel importante, como bien dices, y su función hace que todo el organismo evolucione y marche bien. ¿Qué importancia tienen estas hormonas? Bueno, son fundamentales para el existir, porque incluyendo en estados de salud, vamos a decirlo así, incluso en un estado de estrés que no sea enfermedad, sino un estrés emocional, vamos a decir, todas estas hormonas están involucradas y su liberación se ve afectada por este estrés. Por ejemplo, me dicen los pacientes, después de un estrés yo puedo desarrollar una enfermedad o una alteración hormonal. Sí, puede pasar. Nosotros tenemos la hormona del estrés, que es el cortisol, que se libera a nivel suprarrenal, que tiene que ver con todo esto. Entonces, a veces puede pasar el paciente por un sinnúmero de especialidades sin llegar a nosotros, justamente pensando esto es más del psiquiatra o esto tiene que ver más con un médico internista, y no nos llega a nosotros en el momento inicial por eso, porque creen que se trata de otra cosa. Entonces las hormonas son sustancias que migran desde donde se producen, que es en la estructura de la glándula, hacia un órgano distante para hacer ese efecto, incluyendo el autorregularse, porque también en su liberación ellas se autorregulan. Bien, si sale en exceso, ellas mismas frenan su producción. Exacto. Y viceversa. Y mira, con esto tú mencionando de cómo trabajan, cómo es este punto de las hormonas, ¿cuáles son los síntomas que puede presentar un paciente ante un desequilibrio hormonal? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes por lo que un paciente debe de sospechar que algo hormonal viene alterado? Sí. Cosas muy básicas del día a día.
la fatiga, el cansancio, la caída del pelo, que si me falta vitamina D, porque no me expongo al sol, todo eso son síntomas que pasan desapercibidos. Mucha gente piensa que el cansancio es del día a día. Hay que buscar una causa, porque no es normal que todos los días tú estés cansado, que te levantes con el cansancio. También que tengan, por ejemplo, cambios en la piel. Hay creen que solamente es dermatología o alguna cremita que me hace falta. No, muchas enfermedades endocrinológicas tienen que ver con la turgencia de la piel, que tenga descamación, alguna manchita, como dije lo del pelo, también el aumento de la adiposidad visceral, o sea, de la circunferencia abdominal, las estrías, que también se quedan como en dermatología, vamos a decir, esto es un problema dermatológico, pero no, vamos a buscar la causa y mucho de eso tiene que ver. Exacto. Sí, esto es muy importante que tengamos en cuenta, porque te das cuenta que incluso el paciente muchas veces, ya cuando llega a nosotros, han dado varios médicos. Entonces hay que tener pendiente, paciente, quien nos esté escuchando, que cualquier síntoma puede estar relacionado a una alteración hormonal. Y como dijiste en un inicio, son muchas las patologías que se pueden ver por estas alteraciones hormonales. Que estos temas los iremos tratando ya desglosadamente, pero no solamente es la tiroides que produce hormonas, porque todos pensamos que algún síntoma es referente a esta. Un punto importante es esto que te mencionaba. ¿Por qué llega tarde este paciente a nosotros? Nos duele cuando un paciente ya ha andado todos los médicos, como dijiste, que psiquiatra, que internista, que gastro, pero nosotros llega tarde, como que endocrinología ya se espera al final y ya cuando tenemos tal vez números registrados. Exacto. ¿Cuál tú crees que es la causa de que tan tarde nos llegue? Bueno, mucho es que el primer contacto lo determina el paciente. El paciente decide si va al dermatólogo, si va al internista. Entonces, el primer contacto debería de ser el que te refiera ese paciente por sospecha, por los mismos síntomas que hemos hablado, que si el cansancio, vamos a ver si hay algo en tus hormonas que no está bien, se te está cayendo mucho el pelo, no solamente es por una sola vía que tenemos que atacar eso. Entonces, muchas veces el mismo paciente se encamina hacia una especialidad y esa especialidad ahí se queda o la refiere hacia otro, vamos a decir, hacia otro especialista que no tiene que ver con las hormonas y las hormonas pasan desapercibidas. Me pasa mucho, por ejemplo, en el caso de la neuroendocrino, que pasa un dolor de cabeza. Por ejemplo, un dolor de cabeza, va al oftalmólogo, le ponen unos lentes, pasa tiempo, vuelve y le duele la cabeza, van al neurólogo, el neurólogo no le encuentra nada, lo mandan al neurocirujano, le encuentran una bolita, lo quieren operar y ahí, boom, es un adenoma de hipófisis, entonces es de la endocrinóloga. La endocrinóloga es la que te va a decir si se va a operar o no. Si se va a operar o no. Entonces, mucho pasa así, eso es área de neuroendocrino, pero así pasa en todas las demás, tiroides pasa igual. Entonces, es como el paciente llegar a la puerta oportuna y que ese médico que lo vea de primer contacto tenga el referimiento al endocrino. Es muy importante que también los médicos que nos escuchan, internistas, otras especialidades, no se olviden de indicar estas hormonas y sospechar patologías. Hay patologías que tenemos que sospecharla. Hay que sospechar. Yo le digo a los estudiantes, a los residentes, sospéchala. Con los síntomas desde que tú, claro está, tenemos que conocer las enfermedades. Abrir el abanico de posibilidades y ahí dirigirnos a cuáles pruebas solicitar. Que no se nos olviden hacer estas hormonas referente al área o al síntoma que está reflejando el paciente. Dijiste también que el paciente nos llega con esto, con estado de ánimo, cansado y demás, y es un motivo de consulta muy frecuente. Doctora, estoy agotado, siento mi energía por el suelo. ¿Qué podrías decirle a ese paciente o qué podríamos hacer con ese paciente que nos llega con esta sintomatología? Bueno, lo primero es hacerle un perfil hormonal completo, porque muchas veces puede ser que tengo anemia. Ok, eso se ve desde un hemograma que se vea. Pero el asunto de las hormonas ya es más profundo, no todo el mundo lo pide, lo tendría que realizar un endocrinólogo, ¿verdad? Puede ser por causa tiroidea, que es uno de los motivos de consulta principales, el cansancio, la fatiga,
se hace un perfil tiroideo, hormonas bajas. También está la hormona del cortisol, que mencioné anteriormente, que es la hormona del estrés. Cuando esta está baja por alguna alteración de la glándula suprarrenal o a nivel hipofisario, como mencioné, pues puede tener baja presión, niveles de glucosa baja, y no solamente se deba a le falta comer. O sea, que tenga una enfermedad de por sí. Entonces, a veces, como lo decíamos al inicio, y es el motivo de este podcast, es sacar como a relucir que no podemos minimizar síntomas, ni tampoco dar por hecho que se trata por una cosa muy evidente, una anemia, por eso y ya no, hay que buscar, y es lo que tú mencionabas y lo decimos en clase con los residentes, de si usted no lo piensa, no lo va a diagnosticar. No lo va a diagnosticar. Entonces, tenemos que abrir ese abanico de posibilidades y pues hacer todo el perfil hormonal antes de tomar la decisión de que se trata de un cansancio por falta de un suplemento, vamos a decir. Que eso está en boga. Y otro punto importante, que llegan también, doctora, es que estoy muy estresado, siento que mi cortisol anda por las nubes. Mídame el cortisol. Estos pacientes que llegan incluso porque es lo que me gusta de este tiempo en que vivimos, que podemos investigar, que vamos que a Google, claro está, por favor, no se queden con lo que me dicen, lo que buscan por ahí, confirmen su sospecha yendo a su médico de cabecera, quien le dirá si es conveniente ir a un endocrinólogo o de plano, lleguen directamente donde el endocrinólogo, que tenemos esa facilidad en nuestro país de poder decidir a dónde ir. Esto del estrés, honestamente, es un motivo de consulta muy importante. Muy frecuente, claro que sí. Y muchas veces el estrés hace que también uno somatice cosas, porque también tenemos que poner lo que es y lo que no es. Exactamente. O sea, hay pacientes que al no dormir bien, porque tengo un trabajo extenuante, tengo 2 turnos, amanezco, 48 horas de trabajo, lógicamente cualquier cuerpo humanamente se cansa. Exacto. Y manifiesta todo eso como enfermedad. Pueden presentar incluso que si edema de miembros inferiores, vienen pensando en que tienen una insuficiencia venosa, pero también que si se le cae el pelo, esto es porque me estoy muriendo. O sea, no, el punto es, como decíamos al inicio, enfocar en cada paciente es único, es personalizado, no todo lo que diga ChatGPT es real. O sea, qué buena herramienta, pero no está hablando personalmente contigo, no conoce tu caso, tus antecedentes, de qué sufría tu papá, de qué sufría tu tía, hay nódulos en la familia, no sabe nada de eso. Entonces te da un diagnóstico en base a lo que tú le estás comentando. Eso es en el chat, ¿verdad? Que todo el mundo me llega ya con esa. Llegan a consulta, mire doctor, yo puse aquí en el chat GPT que el hipotiroidismo y yo tengo todos esos síntomas. Y tú te quedas, pero tú tienes tus hormonas bien, vamos a buscar otra causa, porque no solamente es eso. Exacto. Entonces, si el estrés es un motivo de consulta súper frecuente, es algo con lo que vivimos día a día. Yo le digo a los pacientes, yo también tengo estrés, porque nuestro ritmo de vida nos lleva a eso, pero sin una evaluación hormonal no podemos decir que esto se trata de una enfermedad de por sí, o que hay algún problema con el sistema endocrino. Exacto. Y mira, la consulta llegan tanto hombres como mujeres. Y otro tema que nos tocan mucho, que incluso esta mañana llegó una chica que me tocó el tema y le comenté de lo importante de verificar tus hormonas para ver qué está pasando. Y es el punto de hormonas con fertilidad, pero tanto en hombres como en mujeres. ¿Qué influye en la fertilidad? Las hormonas con la fertilidad. Bueno, de por sí las hormonas son la fertilidad de la mujer, por ejemplo, el estradiol, el estrógeno, ¿verdad? Y en el hombre la testosterona. Ese tema lo iremos a tocar más adelante porque está muy de moda el ponerse hormonas de testosterona en la mujer para la libido y todo eso. Pero en sí, la fertilidad se trata de estas hormonas, desde su liberación o estimulación a nivel hipofisario hasta el órgano diana, que sería en el caso de la mujer los ovarios y en el hombre, ¿verdad?, los testículos, ¿verdad? Se puede decir. Entonces, tiene todo que ver. Mucho también tiene que ver el estilo de vida del paciente. Un paciente en sobrepeso, un paciente con resistencia a la insulina, un paciente con obesidad, va a tener dificultad en esta fertilidad justamente porque las hormonas están alteradas, justamente por el mismo motivo del aumento de la adiposidad central. Todo eso desencadena como una alteración del equilibrio de estas hormonas. Claro. Un punto importante esto, sobrepeso y obesidad. No le echamos la culpa, por así decirlo, a este sobrepeso y obesidad, a que esto puede ser el punto de esta infertilidad, claro, tanto en hombres como mujeres.
Cuando una mujer incluso nos llega y que no puedo tener hijos y baja de peso, mejora esa resistencia a la insulina, entonces sale embarazada. Baja de peso, sale embarazada. Pero tocando un poco más en cuanto a tu alta especialidad, la hipófisis. Tiene todo que ver. Hay alteraciones importantes en la hipófisis, que por eso es que debemos de estudiar todas las hormonas. Claro. Fíjate algo, nos escribieron por el Instagram, una chica nos escribió para ver si podía llegar a la consulta y me pareció importante poner este tema de ella porque es prácticamente lo que hemos hablado hoy. Ella es una femenina de 32 años, lleva mucho buscando embarazo y no ha tenido éxito. Refiere que prácticamente 1 año sin éxito. Sus ciclos menstruales son irregulares desde hace años y le han dicho que tiene quiste en los ovarios. Pero ella también tiene acné y dice que le apareció después, que en su juventud ella nada y que ya de adulta empezó a la aparición de esta y que ha aumentado el vello corporal, es decir, que tiene hirsutismo también la paciente. Y que ella piensa, lo que tocábamos ahorita, cónchale doctora, trabajo mucho, este estrés me está matando y creo que eso es lo que me ha llevado. ¿Qué tú podrías decirle a estos síntomas que nos expresa esta paciente? Bueno, ya para nosotros que somos endocrinos, eso se cae de la mata, ¿verdad? Pero para que lo tenga la audiencia, vamos a decir como algo puntual que se debe de abordar de esa manera. Todo lo que ha cambiado en ella, que ha sido estilo de vida, que ha sido alimentación, ha hecho sus efectos en el cuerpo. Los andrógenos suben por aumento de la resistencia a la insulina. Los quistes en el ovario se forman por resistencia a la insulina. La ganancia de peso es lo que te causa la resistencia a la insulina. Entonces, todo parte de lo mismo. Lo mismo. Tu estilo de vida cambió, empezaste a comer más carbohidratos, empezaste a tener mala alimentación, sedentarismo, y todo esto desencadenó el asunto de la resistencia, altera las hormonas y se manifiesta el hirsutismo, los ovarios poliquísticos y la resistencia a la insulina como la acantosis, que muchas mujeres van, tengo el cuello negro, doctora, claro. Pero eso, ¿a partir de qué fue? Aumentaste de peso, ¿qué tanto aumentaste? ¿Modificaste esa conducta o te quedaste igual y el estrés me llevó a más? Este punto que me dice de este estrés, eso mismo, tal vez la paciente sometida a una larga jornada de trabajo, a un trabajo extenuante, hace que sus hábitos alimentarios cambien. Entonces yo siempre digo al paciente, es un punto, resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico. Exacto. Porque aquí no hablo de quiste en los ovarios nada más. Exacto. Porque si pongo que los andrógenos están altos, es decir, como dijo la doctora, la testosterona que esté alta, esta resistencia a la insulina es que está llevando a esto. Entonces tenemos que cortar desde allá arriba para poder solucionar el problema. ¿Y qué consejos tú le darías a esta amiga que nos escribió refiriéndonos a su tema? Porque ella quiere llegar donde una de nosotras, pero quiere saber si estos síntomas que tienen es para llegar donde nosotros. ¿Qué le aconsejas? Bueno, el consejo es que vaya al endocrino más cercano porque le urge una consulta y evaluar sus hormonas, porque efectivamente su cuerpo está gritando la necesidad. O sea, todo lo que ella manifiesta es alteración hormonal del libro. O sea, el hirsutismo, la producción de vello grueso, eso es hormonal. El que no tenga ovulaciones normales ya habla de que su eje hormonal está mal. Entonces, todos los caminos conducen al endocrinólogo. Así es, así es. Es importante, le diría también, que sí, que se acerque y que trabajemos tanto esta parte hormonal como la nutricional también. Entonces, es un trabajo en conjunto. Siempre digo que un paciente no es solo de un médico, y no sé si estás de acuerdo, que debemos, con lo que encontremos, trabajar con la especialidad que nos ayudaría a resolver los temas. Fíjate que son el día a día, todo esto es el día a día, y ella en una sola pregunta abarcó varias situaciones. Entonces, el endocrinólogo no solamente va a darte un plan de nutrición para bajar de peso, te va a ayudar con esta resistencia a la insulina, a resolver este tema de fertilidad que traes, a este mismo acné. Claro está que nos auxiliamos de dermato, que un día nos gustaría tener algún dermatólogo aquí que nos ayudara con esto también, para que veamos que esto viene de más para allá. Entonces, es importante estos puntos para que el paciente se acerque a nosotros y que sepa que sí, que son patologías tratables y que podemos resolverla y que este tema de fertilidad se puede resolver en ella. La endocrinología es hermosa. No sé si comparte este sentimiento conmigo, ¿verdad? Sí. Aquí estamos y es por algo. Es hermosa, es compleja,
Entonces, es lo que nos lleva a enamorarnos cada día más de ella y a dar lo mejor de nosotros con nuestro paciente. Es un reto, porque también hay diagnósticos que no son tan sencillos. Claro. Entonces, no nos quedamos solamente, como te decía al principio, no es solamente tiroides y diabetes, no es solamente sobrepeso, o sea, hay más patologías que a veces te engloban muchas enfermedades en sí. Por ejemplo, un paciente que te hace hipertensión, trae también la diabetes, viene con frecuencia cardíaca elevada y tú dices, cónchale, pero parece un síndrome de esos raros de nosotros que después más adelante seguro abordaremos. Entonces la endocrino es muy amplia. Yo invito a todos los pacientes a que se hagan su evaluación, tengan o no tengan síntomas por lo menos una vez al año. Yo siempre les digo, háganse su eje hormonal para ver que todo esté en orden en el momento que vayan a chequeo. Y así valorar estas hormonas que son fundamentales, que estén equilibradas para nuestro existir, ¿verdad? Así es, así es. Rosa, pues creo que podríamos dejarle a nuestros televidentes, por así decirle, a quien nos escucha, un mensaje. ¿Qué dices? Bueno, mi mensaje sería dejar de buscar solitos, de enfocarnos en que hay un área, en el área de la salud hay cada especialidad para cada situación, encaminarnos, sí, de las herramientas que tenemos, pero para llegar al médico adecuado y sospecharlo primero, porque también los colegas que nos estén escuchando también tienen que pensar, cuando se les sale ya de su rama el cuadro que presenta un paciente, pues llamarnos, consultar, hablar con nosotros para llevar la cura, vamos a decir, o sanar esta situación que aqueja a nuestros pacientes. Sería tocar la puerta adecuada en el momento oportuno. Exacto. Es importante decir, como recalcar lo que dices, visita a tu médico, visita a tu médico. Por lo que te invitamos, si te interesan los temas de endocrinología y lo que hemos hablado hoy, a seguir con nosotros en este podcast de Conexión Hormonal, donde estaremos trayendo temas así de interesantes. Rosa, gracias por acompañarnos, gracias por decir que sí. Es un gusto para este podcast tenerte. Es un espacio de endocrinólogos para nuestros pacientes y de las demás especialidades que puedan apoyarnos, como dice, porque hay diferentes patologías, y los invito a seguir con nosotros en las diferentes plataformas, Instagram, Spotify y demás plataformas, pero yo no me quiero ir sin decir dónde te podemos encontrar. Bueno, yo ofrezco mis servicios en la Clínica Unión Médica del Norte, en la Torre F, el consultorio 688, estoy a sus órdenes y yo encantada de estar aquí en este espacio para actualizar y también desmentir muchas cosas que se dicen por ahí y pues darle la información adecuada a los oyentes. Rosa, gracias. Un gusto tenerte aquí. Te espero tener más frecuente. Claro que sí. Y compartir un último sorbo de café. Gracias.